Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal del Bitnómada. Yo soy Julián, también conocido en internet como Bitnómada, y estamos aquí en un vídeo más del canal y un vídeo para vosotros, ¿vale? Un vídeo que voy a hacer para daros mis consejos si queréis empezar en el mundo de la programación y no tenéis ni idea. Y es que vengo a resolver una pregunta, una cuestión, una interrogante, un dilema que tiene toda la gente cuando empieza a programar, que es: ¿qué lenguaje es el que debo aprender a programar? Vengo a responder a esta pregunta, pero ya os digo que no es una respuesta fácil, no es una respuesta clara y no hay ninguna respuesta definitiva. Si no queréis seguir más en el vídeo, te doy ya la solución, que es depende, ¿vale? Depende, esa es la respuesta, depende. Ahora, si quieres saber por qué depende, de qué depende, como decía Jarabe de Palo, quédate en el vídeo y lo vamos a ver. Cuando empezamos a programar o cuando queremos empezar a programar, nunca mejor dicho, tenemos esta pregunta de ¿por dónde empiezo? ¿Qué lenguaje de programación empiezo a aprender que me sea más útil, que tenga más salidas laborales, que por dónde empiezo? Pues bueno, como ya he dicho, depende mucho de tus objetivos y de por qué quieres aprender a programar, ¿vale? Podemos estar en dos situaciones. Una, que es sabemos lo que queremos y cuál es nuestro objetivo, o otra que simplemente pues sabemos que queremos aprender a programar o que nos interesa el mundo de la programación. Así que vamos a enfocar un poquito la respuesta en estos dos puntos de vista y vais a entender por qué. Ahora ya os lo digo, esta es mi opinión, esto es mi punto de vista después de haber aprendido a programar, después de haber trabajado programando como junior que soy y después de haber aprendido PHP, HTML, CSS, Java, C#, Kotlin, JavaScript y seguro que me dejo algún lenguaje. Python me lo dejo por ahí, ¿vale? Como veis, he tocado varios lenguajes y tengo ya una opinión más o menos formada sobre esta pregunta, que es por dónde debo empezar o con qué lenguaje debo empezar, y os la voy a explicar mi opinión. Puedes compartirla, puedes no compartirla si ya programas, y si no, pues abajo en los comentarios darme tu opinión y dime por dónde empezarías tú a aprender a programar hoy en el año 2022, aunque estamos ya casi al final de 2023. Pues, ¿por dónde empezaría? Como ya he dicho, depende primero de si sabes para qué quieres aprender a programar. Te pongo un ejemplo. Tú sabes que quieres aprender a programar para el análisis de datos, ¿vale? Para Data Science. Lo tienes súper claro que es el campo donde te quieres especializar. Puede haber motivos porque lo sepas. Quizás vienes de una rama científica en la que has hecho estadística y quieres tirar por ahí. Pues, ¿para qué te va a servir aprender HTML, por ejemplo, si tu trabajo se va a enfocar en el análisis de datos? Entonces, cógete el lenguaje de programación para análisis de datos que sea más potente o que tenga más oferta y apréndelo. Aprende Python y aprende las herramientas de Python para el análisis de datos. Y ya está. Fin a la pregunta, fin al dilema. Aprende lo que te hace falta. ¿Para qué quieres saber Java con programación orientada a objetos, por poner un ejemplo, si luego no lo vas a utilizar, si luego vas a utilizar Python para análisis de datos y específicamente unas herramientas? Pues aprende esa herramienta y aprende ese lenguaje. Ahora, ¿que quieres ser desarrollador de móvil? Pues investiga qué es lo que te hace falta, ¿vale? Para ser desarrollador de móvil. Ahí ya va a ser más complejo porque igual te hace falta saber frontend. Igual solo quieres especializarte en el backend, pero lo sabes, pues entonces céntrate ahí. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos encontramos en la situación de que no sabemos en qué nos vamos a especializar en la programación y simplemente queremos empezar, queremos descubrir este mundo y queremos pues ver por dónde tiramos. Entonces ahí ya sí creo que puede haber un lenguaje u otro que deberíamos aprender. Y creo que es lo interesante de este vídeo, porque la parte de si sabes ya lo que quieres, hazlo, creo que es clara. Lo más difícil es, si no sabes lo que quieres, pues por dónde tirar. Yo normalmente aconsejo a la gente que quiere empezar a programar que aprendan HTML. Vale, HTML es un lenguaje de marcas que no tiene mucha complicación,
y algunos no lo consideran ni lenguaje de programación, pero es una realidad de que HTML en todo el mundo de desarrollo web, incluso desarrollo móvil, pues está presente y lo tenemos que saber manejar más o menos. ¿Qué pasa? Que HTML, aprender lo básico, no te va a ocupar mucho tiempo y luego pues te va a servir para que sepas ya si más o menos te gusta el tema del frontend, si te gusta el tema de la programación, porque ya vas tocando pues etiquetas, atributos, etcétera, etcétera, y ya te sirve como una toma de contacto liviana que no te va a traumatizar. Yo suelo recomendar empezar por HTML, de hecho en el vídeo de Roadmap para Backend Developer digo HTML, CSS, JavaScript, lo primero. Luego ya elige un lenguaje de backend y apréndelo. Pero lo primero, yo para mí considero básico aprender HTML, CSS, básico. Luego, ¿con qué lenguaje sigo aprendiendo si todavía no sé dónde me quiero enfocar? Pues ahí ya sí te puedo hacer una recomendación un poco más específica, que es que aprendas un lenguaje fuertemente tipado, ¿vale? Un lenguaje fuertemente tipado, un lenguaje que tiene una estructura clara, que tiene unas reglas claras y que no te da tanta libertad a la hora de programar como te da otro lenguaje. Te pongo un ejemplo. Yo aprendí en serio el primer lenguaje Java, aprendí también PHP y HTML, pero en serio Java, que es un lenguaje fuertemente tipado, y en lugar de aprender eso, pues podías haber aprendido otro lenguaje como JavaScript o Python, que es débilmente tipado, es decir, que tiene muchas menos reglas, no tenemos que especificar el tipo de datos que vamos a usar con la variable, etcétera, etcétera. Es decir, si estás empezando, es un poco absurdo que te hable de todos estos detalles, simplemente que sepas que están los lenguajes fuertemente tipados y los débilmente tipados, y yo te recomiendo que empieces por un lenguaje fuertemente tipado que te cueste, en un principio te va a costar más aprender este lenguaje fuertemente tipado que un lenguaje débilmente tipado, pero te aconsejo que empieces por ahí. ¿Por qué? Pues porque te va a dar una serie de agilidad, te va a dar una serie de reglas, de pautas a seguir, que luego lo vas a poder aplicar a los lenguajes débilmente tipados y de hecho te va a resultar más fácil luego programar con un lenguaje débilmente tipado, que perfectamente pues también se puede programar. Y también te recomiendo que lo aprendas. JavaScript es un lenguaje débilmente tipado que tiene hoy en día pues mucha salida laboral y que hay que saberlo también. Pero yo te recomiendo que empieces por este lenguaje fuertemente tipado. ¿Por qué lenguaje? Te recomiendo generalmente dos, o Java o C#. Uno de esos dos. ¿Cuál hice yo? Java. ¿Quiere decir que te recomiendo Java? No, C# o C++. También es una opción, pero ese quizás ya sí te va a traumatizar un poquito. Yo de hecho no lo domino mucho, lo domino un poco, pero también está ahí. Y de hecho si aprendes C++, ya todos los lenguajes que vengan detrás te van a resultar mucho más fácil. Y por eso te recomiendo que empieces por un lenguaje fuertemente tipado. Que no te vayas a lo fácil y no empieces, porque sí, a programar en JavaScript o en Python. Que mucha gente empieza por ahí. Porque al final, y quiero que te quedes con esto, con esta parte del vídeo, no importa tanto que aprendas un lenguaje u otro. Lo que importa es que aprendas las bases de la programación, ¿vale? Que sepas llegar a la lógica, que sepas las diferentes herramientas que son comunes a todos los lenguajes de programación y luego ya pues, te podrás ir de uno a otro. Yo empecé por Java, he trabajado con JavaScript y ahora pues estoy con Python, ¿vale? Me muevo y ya lo que solo tengo que aprender son las sintaxis, las peculiaridades del lenguaje. No me tengo que pegar una maratón de estudio para dominar básicamente un lenguaje. Así que por eso te recomiendo un lenguaje fuertemente tipado y te recomiendo que aprendas bien las bases de programación, que aprendas a trabajar con funciones, a trabajar con métodos, a trabajar con objetos, a trabajar bien con herencia, etcétera, etcétera. Y esto es lo que quería decir. ¿Qué lenguaje es el mejor? No te voy a decir un nombre. No hay, depende. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya resultado de utilidad. Creo que he hablado muy rápido, pero
es que no tiene ni guión, ha sido bli, 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 como una charla contigo, que es al final lo que quiero hacer con muchos vídeos de este canal. Tener una charla contigo, que me dejéis abajo en los comentarios vuestra opinión y veros por mis redes sociales, por el próximo vídeo, etcétera, etcétera. Así que no te olvides de suscribirte y nos vemos en el next. Chao.